Muy bien, hoy es 15 de agosto de 2014. Mi nombre, Miguel José Escobar Jiménez, abogado con especialización en Derecho Penal. Voy a continuar con la exposición del tema de ayer sobre los principios basilares del sistema penal acusatorio colombiano. Antes de abordar el tema, porque hoy vamos a tratar también asuntos relacionados con las garantías penales. Les explicaba el día de ayer en relación con la entrada en vigencia de la Ley 906 del 2004, o sea, el Código Procesal Penal, que mediante el acto legislativo 03 del 2002 fue que se modificó entonces el artículo 250 constitucional para darle entonces entrada al nuevo sistema de tendencia acusatoria, no típicamente adversarial, y explicaba las razones por qué se le ha dado pues esa característica. También hice referencia de la importancia que tienen varias sentencias de la Corte Constitucional sobre este tema, para recordar rápidamente la sentencia C873 del año 2003, con ponencia del doctor Manuel José Cepeda, en relación con el punto de las facultades de la Fiscalía. Después viene otra sentencia muy importante, que era C1092 del año 2003, con ponencia del doctor Álvaro Tafur Galvis, que se relaciona con el tema de el juez de control de garantía, esa nueva figura, juez de control de garantías, nueva figura dentro del sistema acusatorio. También está una sentencia 966 del año 2003 del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, que trata sobre el asunto del Ministerio Público como un interviniente especial, al igual que consideración que se hace de las víctimas. A propósito, la sentencia 454 del 2006 y la C209 del 2007 tienen que ver con el tema de la víctima en este nuevo desarrollo jurisprudencial, para darle entrada pues regulando el tema de las víctimas, porque el artículo 250 constitucional pues dice que efectivamente la ley determinará la forma de la intervención en relación con la víctima, y igualmente pues la jurisprudencia también toma referencia sobre cómo el papel preponderante que tiene este interviniente especial en el sistema penal acusatorio. Pues bien, después de ese abrebocas en relación con el tema pues de la jurisprudencia en el asunto pues del sistema de tendencia acusatorio, pues hice énfasis en que hay unos principios basilares del sistema penal acusatorio, y ahora es necesario hacer una precisión sobre este tópico de los instrumentos que están dirigidos a garantizar la neutralidad del juez. Pues bien, se dice pues que recordando y revisando lo del día anterior, la conferencia anterior, sobre la facultad que tiene la Fiscalía, pues tiene el papel importante de investigar todo lo que revista características de delito. Esa es una obligación por aquello del principio de legalidad. Principio de legalidad. Ahora vamos aquí a revisar el decálogo del garantismo de Luigi Ferrajoli, un tratadista italiano,
el cual es uno de los principales exponentes de la teoría del garantismo jurídico. El principio de legalidad se aborda pues en el artículo 29 superior de la Constitución, pues porque toda persona pues debe ser investigada por actos que estén entonces debidamente tipificados. Nadie podrá ser investigado por hechos que no son existentes, ni tampoco debe ser ante un tribunal competente. Es decir, el principio de legalidad es el resorte por medio del cual el fiscal adelantará obligadamente la investigación que le llegue por cualquier tipo de denuncia o de oficio, etc. Y hablamos también recordando de la excepción a ese principio de legalidad, que es el famoso principio de oportunidad, del cual la ley 906 lo regula claramente en varios numerales, cuando dice pues en relación con el principio de oportunidad para que la fiscalía renuncie, suspenda el ejercicio de la acción penal, de manera pues que puede ser que estén estructurados los elementos del injusto, típico, antijurídico y culpable, pero por política criminal la fiscalía, haciendo pues uso de esa facultad que le da, pues podrá en determinados casos aplicar el principio de oportunidad. Es la excepción pues al principio de legalidad de adelantar la acción penal frente a todo lo que revista características de delito. También hablé del juez de control de garantías como una figura novedosa en el sistema, y lo que pasa es que esto no es gratis. El juez de control de garantías se establece para restarle esa facultad que tenía la fiscalía, o sea, actos jurisdiccionales, como cuando en el anterior sistema, la ley 600, le permite decretar medidas de aseguramiento, restringiendo derechos fundamentales del procesado. De manera que se centra mediante este acto legislativo que se reforma el artículo 250 en que la fiscalía solamente ahonde actos de investigación. Esa es su función principal. Le dejaron algunas facultades jurisdiccionales, y así se encuentra en el artículo 250, sobre todo en relación pues con interceptación de comunicaciones y otras cuestiones que debe ejercerse el control posterior dentro de las 36 horas por el juez de control de garantías. Habrá restricción de derechos fundamentales leves, medianos y de manera grave, de manera pues que atendiendo al principio de proporcionalidad, podemos decir que hay afectación de derechos fundamentales leves en los cuales el fiscal le dejan esa función, pero que está sometido al juez de control de garantías. Recordemos que allí dentro de la ley 906 hay restricción de derechos fundamentales en los cuales debe preceder una autorización del juez de control de garantías. Pero bueno, en relación con este tema del juez de control de garantías, le encuentra uno un desarrollo en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, como son la ley 74 del 68, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o Pacto de Nueva York, y la ley 16 del 72, que es la Convención Americana, o también conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Porque, por ejemplo, dice la ley, el Pacto de Nueva York, habla en su artículo 9, numeral 3, de que, abro comillas, toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal
será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. Y la ley 16 del 72 también hace alusión a este punto cuando dice en el artículo 7º en su numeral 5: toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Igualmente el numeral 6 del mismo artículo dice: toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sin demora sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueren ilegales. Principios básicos contemplados pues en los tratados internacionales que hacen parte del bloque constitucional, artículo 93 de la Constitución Política y artículo 3 de la Ley 906 del 2004 cuando se refiere a los tratados internacionales sobre derechos humanos. De tal suerte que entonces, obedeciendo a que es un juez de carácter judicial el que debe resolver todo lo que la Fiscalía haga en relación con esos actos de investigación. Entonces, frente a la comunicación que se le hace a la formulación de imputación o también previamente al relacionado pues a la captura en flagrancia, que esa es otra audiencia. Normalmente si se captura en flagrancia, inmediatamente después vendrá en la formulación de la imputación y la medida de aseguramiento, audiencias más conocidas como el combo, aseguramiento. Entonces tenemos las tres audiencias se resolverán frente al juez de control de garantías, que tiene que determinar si el fiscal actuó respetando las garantías de los derechos fundamentales constitucionales y del bloque de constitucionalidad en relación con los tratados que acabo de mencionar. Si el juez considera que el fiscal se desbordó, sencillamente declara inexistente el acto y como tal esos elementos materiales de prueba no podrán servir ni para que se adelante una investigación ni para que se judicialice ante un juez de conocimiento, toda vez que el artículo 29 constitucional en su inciso final establece que es nulo de pleno derecho la prueba obtenida con violación a las garantías. De manera pues que este juez de control de garantías en esas prístinas diligencias tiene unas facultades muy importantes y es precisamente cumpliendo con uno de los principios modulares del sistema, y es separar los actos de investigación de los actos de juzgamiento. Y entonces abordamos un primer punto de que quien instruye no juzga, y ahí entonces surge un principio muy importante dentro de este sistema procesal penal. Quien instruye no juzga. Primero, quien instruye no juzga. O sea, es escindir los actos de investigación de los actos de prueba. Entonces, tenemos actos de investigación versus actos de prueba. Es decir, estos actos de investigación solamente se dan en la fase inicial,
y posteriormente al escrito de acusación lo que se adelante en juicio serán actos de prueba. Entonces se hace la distinción como algo importante dentro del sistema, y es quien instruye no va a juzgar. Por eso entonces se le separaron todas, la mayoría de sus funciones de carácter jurisdiccional, centrando la importancia del fiscal en realizar todos los actos de investigación para que después los lleve ante un juez de conocimiento, tratando de demostrar la responsabilidad criminal del procesado. Entonces, hay otro punto muy importante, y decía el día de ayer, en relación con la actividad del juez. El segundo punto es que hay una pérdida de iniciativa probatoria del juez. Entonces, primero, separación de los actos de investigación de actos de prueba. Segundo, pérdida de la iniciativa del juez en materia probatoria. Y aquí entonces me refiero al artículo 361 del Código de Procedimiento Penal, el cual fue declarado exequible condicionado por la sentencia C396 del año 2007 del doctor Marco Gerardo Monroy Cabra. El juez oficiosamente en ningún caso, dice el artículo 361, podrá practicar prueba de oficio. La sentencia 396 se refiere al juez, prácticamente al juez de conocimiento, y de manera excepcional, aclaro, el juez de control de garantías podrá tener una excepcionalidad frente a esa práctica de pruebas de oficio en algunos eventos. Pero entonces al punto hay que revisar la sentencia C396 del 2007 para que ustedes revisen el tema de la práctica de pruebas excepcionalmente por el juez de control de garantías. Y un tercer punto importante dentro de estas garantías penales es que existe la carga probatoria del fiscal. Solamente el fiscal tendrá la facultad de adelantar la acción penal, pero además tendrá la carga de la prueba. Y así dice pues el artículo séptimo, que es un principio rector de la ley 906, cuando señala que en ningún caso esa carga se invierte. Es el fiscal quien tiene el deber, dice la norma. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esa carga probatoria. Algo muy importante dentro de este sistema. En ningún caso podrá invertirse esa carga a la prueba. Y aquí hay que revisar la facultad de la defensa en el artículo 8 y el 125 de la ley 906 del 2004, porque ahora vamos a revisar las garantías judiciales que le asisten a la defensa, teniendo en cuenta la ley 74 del 68, la ley 16 del 72, que son los tratados internacionales, y de igual manera el artículo 29 del superior y los artículos de la ley 906 en materia de las garantías judiciales que le asisten a la defensa. Porque haciendo entonces énfasis de que estas garantías penales tienen una incidencia dentro del nuevo sistema procesal penal. Y ahora vamos a ver por qué razón.
Aquí también tenemos que tener en cuenta que las altas cortes sobre este tema de las garantías ha establecido unos parámetros que son importantes revisarlos. Primero que todo entonces hacemos que hay una diferencia entre actos de investigación y actos de prueba. Aquí brevemente tengo que referirme de que estos actos de investigación son los que se adelantan en la indagación anterior a la presentación del escrito de acusación y sirven esencialmente para que el fiscal presente pues las audiencias de legalización de captura, de imputación y de medida de aseguramiento. Esos actos de investigación allí no están sujetos al principio de inmediación, como lo decía el día de ayer, mientras que los actos de prueba que se van a dar en el juicio, el desarrollo del juicio oral, sí cumplirán entonces con esos principios que les hablaba ayer. Y aquí hago referencia al principio de oralidad, al principio de publicidad, al principio de inmediación, al principio de contradicción, al principio de concentración. Estos principios son importantes en el desarrollo del juicio oral. Aquí hay un principio muy importante dentro de esos actos de investigación, que es el principio de legalidad. Porque, como dice la ley 906, artículo 276, si mal no estoy, miremos la norma, dice lo siguiente: legalidad. Sí. La legalidad del elemento material probatorio y evidencia física depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene se haya observado lo prescrito en la Constitución Política, en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes. Artículo 276, pero esto también tiene su referente constitucional en el artículo 29 superior. La autenticidad del 277 es otro asunto diferente. Igualmente, cuando revisamos los principios de prueba del artículo 372 y siguientes sobre práctica de pruebas, encontramos de que el artículo 373 habla de la libertad probatoria, pero mire lo que dice: los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en el código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Cumple entonces el principio de legalidad. Artículo 373 dentro de esa libertad probatoria. De igual manera, encontramos lo mismo cuando dice el artículo 382, que es en relación con los medios de conocimiento. Dice que son medios de conocimiento: prueba testimonial, la pericial, la documental, la inspección, elementos materiales de prueba, evidencia física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico. Cuando habla de ordenamiento jurídico, como les decía ayer, no solamente hablamos de la ley 906, sino también del artículo de la Constitución Política, del artículo 93 de la Constitución Política, que nos envía el bloque constitucional, de las leyes sobre derechos humanos, por ejemplo la Convención Americana o la Convención sobre Derechos Humanos, ley 74 del 68 y la ley 16 del 72, repito, ampliamente. Lo mismo dice por acá cuando se habla de la audiencia preparatoria, y entonces se refiere muy puntualmente en este aspecto de la legalidad, cuando dice en relación con este tópico lo siguiente: dice 357,
Las partes, inciso tercero, las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos al proceso. 357, numeral tercero. Pues bien, allí tenemos entonces un referente para hacer este análisis entre esos actos de investigación con relación a los actos de prueba. Decimos entonces que la inferencia razonable acá en la medida de aseguramiento pues servirán con esos actos de investigación siempre y cuando cumplan entonces con ese principio de legalidad, porque ya como lo dije antes, si el juez de control de garantías encuentra que se han quebrantado garantías penales, judiciales, fundamentales, como quiera llamar, entonces lo reputará el juez de control de garantía como unos actos inexistentes, y de contera los elementos materiales de prueba entonces están viciados de nulidad, no servirán para adelantar investigación ni tampoco, y menos todavía para llegar por acá a un juicio. Actos de investigación. No, decía también ayer que la dicotomía de la prueba es que esencialmente los actos de investigación, cuando llegan a esta etapa del juicio, surtirán pues entonces el análisis bajo el principio de inmediación por parte del juez. Artículo 379 y el 16, que son los del principio de inmediación. Solamente podrán el juez tener en cuenta como prueba lo que se le presente en desarrollo del juicio oral. Exactamente dice por lo menos el 379 que el juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. Lo mismo dice el principio rector, artículo 16. O sea que estos actos de prueba que lleguen a juicio y decía que excepcionalmente la prueba anticipada, siempre y cuando esa no deba repetirse en el juicio, pues no cumplirá con esa dicotomía de la prueba, o sea, para ser sujeto al principio de mediación. Lo mismo que las pruebas que se estipulen, porque los que se estipulan entra, decía, directo al juicio, ya se da por hecho demostrado el hecho, y por lo tanto entonces esa prueba no va a ser objeto de discusión, y como tal entonces no estará sujeta a esa confrontación, ni contradicción, ni el principio de inmediación. Entonces acá los actos de investigación sí, usualmente bajo esa inferencia razonable, es que entonces el juez tomará la decisión para imposición de medida de aseguramiento con los fines constitucionales a que alude el juez y que ya hemos repetido muy ampliamente. Entonces, estos actos de investigación de dividirlos de los actos de prueba. Segundo, hay un aforismo latino que se dice: dame las pruebas que yo te daré el derecho. Dame las pruebas que yo te daré el derecho. Claro. Ahora vamos a ver aquí el tema de las pruebas frente a esa obligación que tiene el fiscal para presentar como dice el artículo 336, escrito de acusación, porque él con probabilidad de verdad va a establecer, más allá de toda duda razonable, que la persona es responsable. Y entonces les decía también ayer que la Corte se hace alusión, por lo menos en la sentencia C591 del 2005, la autora Clara Inés, que hay un principio también que es el del nome judicium sine actore, es decir, no hay juicio sin actor. Eso obedece entonces a que el fiscal pues es el que tiene la carga de la prueba y es el único que podrá determinar si presenta escrito de acusación para llevar a juicio a esa persona.
Si de lo contrario, pues solicitará la preclusión para que sea un juez de conocimiento el que resuelva si cabe o no la preclusión. Dame las pruebas entonces que yo te daré el derecho, es un aforismo latino que aquí también aplica, como el que también hacía énfasis al de nullo iudicium sine accusatione. Nulo es el juicio sin acusación. Y el sistema, la columna vertebral del sistema de carácter acusatorio radica precisamente en esa facultad que tiene el fiscal de presentar el escrito de acusación, por el cual se da inicio a la etapa más importante, que es la del juicio oral. Y entonces ahora vamos a mirar algo ahí también sobre unas garantías, el decálogo de las garantías judiciales de Luigi Ferrajoli. Ahora, entonces, otro principio es el de los roles. Los roles son diferentes respecto a la carga de la prueba. Respecto a la carga de la prueba, claro. La fiscalía es el que tiene la obligación de perseguir la acción penal y por lo tanto el que tiene la carga de la prueba. Aquí también hago énfasis de que realmente el sistema procesal penal actual pues contempla dos artículos importantes para este asunto de la carga de la prueba por parte de la defensa. Y encontramos lo siguiente: artículo 8º y 125 de la ley 906 del 2004. Por lo menos en el artículo 125 dice que no se está obligado a presentar contraprueba o prueba de descargo. Miramos aquí, por ejemplo, el artículo 125, repito, dice lo siguiente, en su numeral 8º: no ser obligado a presentar prueba de descargo o contraprueba, ni a intervenir activamente durante el juicio oral. Si bien es cierto, la Corte de Suprema Justicia ha indicado de que el papel de la defensa no debe ser de inercia, eso también hay que matizarlo en el sentido de que muchas veces defensas puede asumir una actitud pasiva del defensor, porque de pronto su teoría del caso pues está centrada esencialmente es a controvertir la prueba, no necesariamente a presentar elementos materiales de prueba. Claro, el fiscal presenta una teoría del caso y mire que la norma dice es que el fiscal está obligado pues a presentar su teoría del caso, no así la defensa. Nosotros los defensores no estamos obligados a presentar una teoría del caso. Sencillamente podemos tomar una actitud pasiva frente a esta actuación que se da en el juicio oral. Por eso dice la norma entonces que no está obligado a presentar contraprueba ni a intervenir activamente durante el juicio oral. Muchas defensas pues tienen su incidencia en cuanto a la mecánica que se da en este nuevo sistema acusatorio, y yo puedo esperar a que la fiscalía, que está en la obligación de hacer el descubrimiento, pues me presente en la audiencia de acusación sus elementos materiales de prueba. Si bien es cierto, en la preparatoria yo estoy en la obligación de presentar lo que tenga, no necesariamente pues haré presentación de elementos de prueba si es que no los tengo. Sencillamente adelantamos entonces al juicio oral y planteamos una defensa. Lo que pasa es que realmente el sistema, la filosofía con la cual se implementó el sistema de tendencia acusatoria era que a juicio solamente fueran el 10%, pero como debido por razones de política criminal, frente a esas leyes, la 1142 del 2007 y la 1453 del 2011 y otras, la 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, por lo menos en delitos que atenten de homicidios, delitos sexuales
no permite ningún subrogado ni tampoco la aceptación de reducción de pena por aceptación de cargos. Es más, si al principio el artículo 351 establece que el 50% y posteriormente entonces con la 1453 se viene a decir que no, que solamente la tercera parte, entonces en ese punto pues dice que se perdió pues la facultad de negociar por parte de la defensa, porque si frente a un caso de flagrancia se podía aceptar cargos, inmediatamente se dictaba sentencia y entonces con ese 50% los que tuvimos oportunidad en el 2006 al inicio del sistema pues se negociaba porque era favorable. Delitos, por ejemplo, tráfico de moneda falsa de 8 años se negociaba 4 años y la persona con las 2/3 partes pues podía ya obtener su libertad a los 30 meses más o menos. Pero ahora no es así. Por ejemplo, el porte ilegal de armas ahora con pena de 9 años en adelante, la persona sale, si acepta cargos, quedará con 7 años, 10 meses más o menos aproximadamente. Y mire que la ley 1709 del 2014, que es la ley de descongestión carcelaria, pues prohíbe que se le conceda prisión domiciliaria y tampoco cabe la condena de ejecución condicional o los subrogados, la condena de ejecución condicional. Es decir, la persona físicamente tiene que irse a detención preventiva intramural y no cabe entonces pues acceder a ese tipo de beneficios, de manera pues que el sistema, lo que ha sucedido actualmente es que se invirtieron los valores. En lugar de irse el 10% a juicio, ahora se está yendo el 90% a juicio y eso tiene colapsado el sistema. Bueno, venía aquí entonces en relación con estos roles de la carga la prueba, artículo 8 y 125. Y por último se habla aquí de la pasividad probatoria del juez. Una pasividad probatoria del juez. Artículo 361 de la ley 906. Ahora sí, entonces voy a hacerme referencia al decálogo de las garantías de que menciona Luigi Ferrajoli. Mire, Luigi Ferrajoli es florentino, italiano, nacido en Florencia en el año de 1940. Actualmente tiene 74 años recién cumplidos porque es del 4 de agosto del año 1940. Luigi Ferrajoli es uno de los principales exponentes del garantismo jurídico. Por lo menos conozco la obra de él, que es Derecho y Razón, teoría del garantismo penal. Esta la escribió en 1995 y tengo cita de que Luigi Ferrajoli acaba, pues hace 7 años, en el 2007, escribió otra obra muy importante, la cual habla de teoría del derecho, teoría de la democracia y sintáctica del derecho. Su libro se denomina Teoría del Derecho de la Democracia, Teoría del Derecho y de la Democracia, del año 2007. Profesor emérito de la Universidad de Camerino, fue decano de la Facultad de Jurisprudencia y actualmente Luigi Ferrajoli está vinculado a la Universidad de Roma como profesor de Filosofía del Derecho y aquí entonces tenemos el decálogo del garantismo de Luigi Ferrajoli. Dice así: primero, nulla pena sine crimine. No hay pena sin delito. Ese es el principio de retribuibilidad. Segundo, nullum crimine sine lege. Nulo el delito sin ley. Principio de legalidad. Tercero, nulla lex pennalis sine necessitati. No hay ley sin necesidad. Es el principio de la mínima intervención. Cuarto, nulla necessitas sine inuria. No hay necesidad sin lesión.
principio de lesividad del bien jurídico. Quinto, nulla ignura sine actione. No hay lesión sin acción exteriorizada. Es el iter criminis. Nulla actio sine culpa. No hay acción sin culpa. Principio de culpabilidad. Séptimo, nulla culpa sine judicio. No hay culpa sin juicio. Principio de jurisdicción. Octavo, nullum judicium sine accusatione. No hay juicio sin acusación. Este es el mismo principio del nemo iude sine actore. No hay juicio sin actor, de que habla la corte. Noveno, nulla accusazione sine probazione. No hay acusación sin prueba. Y nulla probazione sine defensione. No hay prueba sin defensa. Pues bien, eso es ese decálogo del garantismo de que se refiere Luigi Ferrajoli. Es la esencia de la teoría del derecho. Usted se los graba de memoria y usted juega con ellos. Y a lo mejor le va exitosamente ante los tribunales. Porque en esencia este sistema procesal, por ejemplo, como dice, refiriéndonos a este tema de las garantías, hablábamos de un principio que es el de nullum judicium sine accusatione. Nulo es el juicio sin acusación, o el de también conocido como nemo iudes, el nemo iudes sine actore, del que se refiere la Corte en la sentencia C591 del 2005. Pues es el nulo juicio sin acusación. ¿De dónde deriva esto? Resulta de que para enfocarme ante todo en este principio nomás, porque pues no voy a abordar los otros principios debido a que los temas se refieren pues a los otros principios, podríamos decir que están enfocados a otros temas como tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Pero como estamos hablando de las garantías penales y estamos hablando del sistema acusatorio, hagamos referencia a este del nemo iude sine actore, o el nullum judicium sine accusatione. Nulo es el juicio sin acusación. ¿De dónde viene eso? Y miremos en lo importante de este principio, y tal vez también alcanzamos a examinar de pronto el de nullum el principio que dice nulla acusazione sin probación. Nulla acusazione sin probación. Nulla accusazione sine probazione. Dos principios que los encontramos muy rápidamente en el Código de Procedimiento Penal para terminar ya. El procedimiento penal habla del discovery o el descubrimiento. Exactamente. Tenemos el artículo 250 de la Constitución Política que habla del descubrimiento que tiene que hacer al fiscal cuando dice exactamente lo siguiente. En el evento de presentar escrito de acusación, el fiscal general o su delegado deberán suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticia, incluidos los que le sean favorables al procesado. Primer principio acá. Tenemos entonces también el artículo 15 como principio rector de la ley 906 cuando dice lo siguiente: para garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular la acusación, la Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de que tengan noticia, incluidos los que sean favorables al procesado. Tenemos el 142. ¿Qué dice el 142? Esas son las facultades que tiene el fiscal. Numeral segundo: suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos probatorios y evidencia física e informaciones de que tengan noticia, incluidos los que sean favorables al acusado. Antes de ese miremos el 125, que son las facultades de la defensa. El 125 le dice exactamente en su numeral tercero lo siguiente: en el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencia física e informaciones de que tenga noticia la Fiscalía, incluidos los que sean favorables al procesado. Y por último, el 300
36, sobre el escrito de acusación, dice lo siguiente, el 337. El numeral quinto, literal, el numeral quinto, ahí dice el descubrimiento de las pruebas y un anexo con ellas. ¿Qué es lo que pasa entonces? El discovery o el descubrimiento, entonces, el discovery es la piedra angular de este sistema. En el escrito de acusación, el fiscal debe entonces revelar todos los elementos materiales de prueba, incluyendo los favorables. En la acusación, le hará entrega ya formalmente a la defensa dentro de los 3 días que le dan seguidamente para que entonces descubra esos elementos favorables. Y hay un plus que fue referido por la sentencia C1194 del 2005, que no solamente porque si la defensa conoce algo que el fiscal no ha entregado, pues está en la obligación de entregarlo allí. Entonces entrega, el descubrimiento debe ser completo. Y aquí les doy una clave, porque es que el 346 dice sobre el rechazo de lo que no se ha descubierto. Y entonces los fiscales cometen muchas irregularidades en ese escrito de acusación, porque en sus anexos no son claros, y la defensa comete errores en la audiencia de acusación, pidiendo que el fiscal aclare y que complemente cuando esa no es la función, porque sobre las observaciones al escrito de acusaciones son si de pronto quedó algo por fuera del texto, pero es que la obligación del fiscal es descubrir todo, los testigos con sus datos personales, todo. Es una carga de la prueba que tiene él. Yo llego a la audiencia preparatoria, y en la preparatoria lo primero que se hace, lo que hace el juez es preguntarle a usted, defensor, si lo que el fiscal lo hizo el descubrimiento lo más completo. Dice el artículo 356 en su numeral primero, que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechaza. Primer acto importante, verbo rector, rechazar, diferente a la cuestión de la impertinencia o de la conducencia y de la exclusión por ilegalidad. Rechazo, de acuerdo con el 346 y el 356 en su numeral primero. Claro, nula acusación sin probaciones. Si usted logra que el juez le rechace por no descubrir, ya sea en la acusación que es que debe hacerse completamente, no le vamos a arreglar el caminado al fiscal. No le arregle el caminado diciéndole, vea, fiscal, es que usted se le olvidó tal cosa. No, déjelo. La obligación es esa, y el principio en el cual se apoya este 346 es que es nula la acusación sin juicio. Si se queda sin piso el fiscal, ya no puede llegarle al juicio, sencillamente se quedó sin caso. Como está el principio, no hay juicio sin actor, pues obedece a eso, o nulo el juicio sin acusación. Si no hay acusación, entonces no hay juicio, porque es que la piedra angular del sistema lo constituye es que el fiscal tiene la carga de la prueba y como tal el descubrimiento, y por ende cualquier falla que le sea atribuible al fiscal se la capitalizan. Y entonces miren ustedes cómo cobra importancia las garantías penales, por lo menos del decálogo de Luigi Ferrajoli. Dejemos hasta aquí estos 45 minutos
y continuamos en otra exposición.